Al principio de la presentación os dije que dividía la presentación en dos partes. La primera, en la que me presentaba un poco yo, y la segunda ya, la del libro. Pues esta del libro también la voy a dividir en dos partes. Una primera parte es en la que quiero explicar un poco qué es el contenido principal del libro, cuál es el contenido principal del libro. Y el otro sería un poco la historia del libro. Son dos partes distintas. La principal, la que para mí es principal, es el contenido esencial del libro. Y el contenido esencial del libro es espiritual. O sea, es un libro espiritual. Incluye no solamente las enseñanzas de Jesús, que no son distintas a las que aparecen en los evangelios oficiales, aunque hay cosas que no son iguales, claro, pero lo que son las enseñanzas más o menos sí aparecen ahí. Aparecen enseñanzas del hinduismo, del yoga, del budismo, del tantra. Entonces en realidad todo es lo mismo. Todo lleva a lo mismo al final. Entonces, en esta primera parte, que es el contenido principal, os decía, que es la espiritualidad, os quería comentar qué entiendo yo por espiritualidad. O sea, para mí la espiritualidad, como yo la entiendo, es la forma, es todo lo que nos lleva a conocernos a nosotros mismos, a llevarnos a nuestra esencia, a lo que es nuestro verdadero ser, a comprender nuestro lugar en el universo, incluso a comprender qué es esto, qué es la vida, qué es el universo. En fin, estas preguntas esenciales que se han hecho todos los grandes pensadores desde todos los tiempos, pues eso es todo lo que lleva a dar respuesta a eso, a esas preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué significa esto, qué significa la vida, qué significa la muerte, qué significa el existir, sencillamente. Pues nos lleva a esto, a la espiritualidad. Esto es lo que yo llamo espiritualidad. Para mí es eso. Entonces, maestros espirituales ha habido muchos, y sigue habiendo, y habrá. Y de hecho, en esencia, como cada uno de nosotros es un maestro espiritual, que todos tenemos dentro esa esencia que es la misma en todos, y lo que buscamos. Y estos maestros generalmente siempre nos han dicho lo mismo. No hay historias distintas, hay formas distintas de expresarlo, pero en esencia es lo mismo. Hace poco leí un libro de un chamán africano en el que explicaba la cosmología de tribus africanas. Y con palabras distintas, por supuesto, con nombres distintos. Yo lo leía y estaba leyendo la cosmología india, que conozco bastante mejor, pero con otros nombres, pero exactamente lo mismo. Contaban exactamente lo mismo, y gente que no habían tenido, se supone que no han tenido contacto entre ellos, ¿no? Y probablemente eso lo vamos a encontrar en todas las culturas del mundo, en América, en Australia, en Europa, en China. Y si tuviésemos contactos con personas de otro mundo, seguro que también llegarían a las mismas conclusiones, ¿no? Hablarían de lo mismo, porque no hay otra cosa. De hecho, es que no puede haber otra cosa, pues si no, la verdad tiene que ser una. No puede ser una opinión, tiene que ser una. Y la religión, lo que entiendo por religión, en principio religión viene de religare, del latín religare, que significa volver a unir. O sea, en principio religión es lo mismo que espiritualidad. En principio no tiene ninguna diferencia. Ahora, lo que todos entendemos por religión y religiones, pues es algo distinto, ¿no? Es algo ya creado por el hombre a raíz de una enseñanza espiritual de algún maestro y siguiendo ya intereses, algunos intereses de hombres, claro, intereses pues por poder, por dominar a las personas, por X cosas, se crea una religión. Y como se crea, pues cada uno lo hace con lo que le interesa. Entonces se van metiendo cosas, sobre todo se aleja del ser humano el mensaje del maestro. Se aleja en el sentido de que se le vuelve divino. A Jesús, por ejemplo, pues le volvieron divino. Es un ser divino que no es un hombre y no ha nacido de mujer como todos los demás, sino que es de una virgen y divino, y entonces lo divinizan y de esa manera para nosotros no podemos alcanzarlo. Solo podemos obedecer a la Iglesia, a los preceptos que nos dicen, y de esa manera llegaremos a alcanzar ese cielo que nos han puesto, ¿no? Pero después de la muerte, en otra vida, ¿no? Con lo cual aquí no podemos conseguir nada.
Sin embargo, ese no es el mensaje de los maestros, porque Jesús, su mensaje era que el reino de Dios está dentro de ti. O sea, no con esas palabras o con otras, pero te venía a decir, y todos los maestros dicen lo mismo, que lo que buscamos está dentro de uno mismo. Esa es la diferencia fundamental que entiendo entre religión y espiritualidad. No sé si estaréis de acuerdo o no, cada uno puede tener su opinión, pues esta es la diferencia que yo entiendo. Entonces, en ese sentido, es en el que digo que este libro, bueno, esto es lo que os he hablado un poco, que este libro es un libro esencialmente espiritual. Por eso mismo, porque trata de la esencia. Trata de buscar nuestro verdadero ser, lo que realmente somos. De encontrar la respuesta a esas preguntas de toda la vida. Muy bien. Bueno, voy a leer una cosita, así vais cogiendo un poquito el sabor del libro, precisamente en relación con esto. ¿Se me oye bien sin el micrófono? ¿Sí? Vale. Las iglesias y las religiones, esto está ya al final del libro, después del epílogo, lo he llamado para saber más, es un apartado para saber más, y al final del para saber más, pues es una reflexión. Las iglesias y las religiones, creadas tiempo después de la aparición de los maestros, por hombres que no estaban a su altura, se han regido por intereses egoístas y han recreado a su antojo el mensaje original. Han perseguido y asesinado a quienes se atrevieron a defender otras ideas. Esta historia, la que aparece en este libro, parece mucho más creíble y contiene mucha más enseñanza que la que nos han querido hacer creer durante tanto tiempo. El ser humano va despertando y será cada vez más difícil que se crean las historias fantásticas, llenas de temores a castigos, de represión a energías naturales, de opresión a la mujer, de cielos e infiernos arbitrarios. El ser humano despierta a la realidad de que en su propio interior es donde se encuentran esos cielos, esas divinidades. Despierta a la realidad del significado de Dios, la fuente, de la cual todo surge y que por lo tanto todo es. Y este despertar es inevitable. Ninguna fuerza podrá evitarlo, pues hasta las voluntades que se manifiestan en contra llevan en su interior la semilla de la verdadera conciencia. Bien, ahora vamos a la segunda parte de la segunda parte, es decir, la historia que cuenta el libro. Me he acercado otra vez el micro, mejor, ¿no? Vale. Bien, lo he llamado La verdadera historia de Jesús como subtítulo, o sea, al principio lo llamé manuscrito protegido, y una idea que tuve era llamarlo el Evangelio de Sofía. De hecho, en el libro aparece el relato de Sofía. Bueno, quién es Sofía ya lo descubriréis en el libro, pues no voy a adelantar más cosas. Tampoco quiero contar mucho de lo que sale en el libro, porque si no, no tiene gracia, tenéis que leer. Pero bueno, simplemente conocéis que existen evangelios apócrifos, ¿no? Que además de los 4 evangelios oficiales, que son con los que se creó la religión católica, hicieron un concilio allá por el siglo IV en el que decidieron cómo organizar la iglesia en ese momento y qué enseñanzas, qué evangelios iban a poner dentro, los edulcoraron a sus intereses, ¿no? Eran hombres, no olvidemos que eran hombres los que lo hacían, hombre, con un mayor o menor desarrollo espiritual, pero estaban buscando más que nada el poder. Había muchas sectas religiosas que venían de la enseñanza de Jesús, distintas, y cada una se peleaba por encontrar su lugar y su sitio. Y ahí pues estaban intentando eliminar las que no interesaban y quedarse con las más interesantes para ellos. No olvidemos que la Iglesia siempre ha estado asociada al poder y al dominio, y bueno, en nombre de la religión pues se han hecho muchas barbaridades, ¿no? En nombre de lo divino, pues se ha asesinado a la Inquisición, y eso, bueno, en todas las grandes religiones, exceptuando el budismo, pues han atacado a otras creencias. Y el que no cree como yo, pues o se convierte a lo que yo creo o me lo cargo. Y esa ha sido la filosofía de las grandes religiones. Claro, eso no es nada espiritual, no tiene nada que ver.
con la espiritualidad. Entonces este evangelio, por si lo queremos llamar así, pues esta historia, mejor llamarlo historia, pues se podría decir que es como un evangelio apócrifo. Cuando, en aquella época, cuando eligieron estos 4 evangelios, había otros muchos, ahora se han descubierto muchos, y en esos evangelios aparecen detalles, datos, que no aparecen en los 4 principales, algunos que sí, y en fin, muchos de estos datos pueden ser también producto de la imaginación. No olvidemos que cuando en la India también pasa, yo he leído historias de muchos maestros y a medida que se van contando, pues se adorna, y no solo maestros de la India, sino de China, de Japón, pues al final son seres que hacen milagros, que vuelan por los cielos, que tienen poderes maravillosos. Son adornos que les vamos poniendo. A lo mejor hicieron una cosita así y lo vamos agrandando. Lo hacemos en nuestra vida diaria con nuestras cosas, así que, cómo no, con historias que además se van durante muchísimos siglos, se fueron contando de boca a oído, de boca a oído. No se escribía, sino se iban contando. Entonces, claro, para mantener a la audiencia contenta, pues mientras más extraordinario sea lo que cuente, pues sí, salió volando por los aires. Y la gente se quedaba. Entonces, la historia que se cuenta aquí cuenta la historia de Jesús desde el principio, desde el nacimiento. Cuenta la historia de los años perdidos, esos años en los que no se sabe nada de él durante los 13, 14 años hasta que empieza a predicar a los 30, aproximadamente. Y entonces aquí sí se cuenta que estuvo en la India. En la India de siempre, en mis viajes, pues siempre he oído hablar que allí creen firmemente de que Jesús estuvo allí. En la India, en el Tíbet, y de hecho en el Tíbet dicen que tienen o que han tenido pergaminos que demostraban su paso por esas tierras y tal. No olvidemos que en aquella época Palestina era un lugar por donde pasaban rutas comerciales, y había una ruta comercial. Claro, nuestra imagen ahora puede ser que hace 2000 años que estaban todos los pueblos como muy aislados, y nada de eso, estaban muy unidos. Había una ruta comercial desde China que llegaba hasta Egipto, y desde tiempo atrás. De hecho, muchos budistas habían seguido ese camino, esa ruta, para enseñar el budismo en Egipto y en Alejandría, en esa zona. De hecho, se cree que los esenios han bebido mucho del budismo, del hinduismo, porque había una ruta en la que ese conocimiento circulaba por ahí. Entonces Jesús, como ya veréis que ya estaba educado espiritualmente desde pequeño, además el escuchar historias de comerciantes que pasen por allí, que te cuenten historias de países, en la India, pues allí hay sabios que no sé qué, te cuentan historias maravillosas, pues en la mente de un adolescente con ganas de aventura, con ganas, pues es muy normal que le hayan entrado unas ganas locas de irse para allá. Y luego además sucedió que en aquella época casaban a los niños bastante pronto. O sea, con 14 años ya te casabas. Y José era un hombre muy mayor y María era muy joven, y José quería que Jesús se casase para, entre otras cosas, para tener a su cargo a su madre, que él no iba a estar, porque él era muy mayor. En este caso ya era viudo y bueno, en fin, eso ya no. Son otras historias. El caso es que Jesús, claro, esa idea no le apetecía mucho, y como es normal, se quiso ir y se fugó y se fue. Se cogió esa ruta comercial y estuvo en la India, y ahí estuvo aprendiendo. Y a partir de ahí ya el relato es muy espiritual, porque aparecen enseñanzas con maestros con los que estuvo, aparecen enseñanzas del hinduismo, luego del budismo, por donde va yendo. Ya no voy a contar más, porque eso ya aparece en el libro, y si no, no lo compráis. Y bueno, es definitivamente esto. Luego, cómo vuelve a Palestina, y cómo conoce a Juan el Bautista, cómo se bautiza allí con él, cómo conoce a María Magdalena. Eso sí, os voy a dar un pequeño dato curioso. María Magdalena era de origen etíope. Era negra. Mira, y eso es curioso porque da una explicación coherente a tantas vírgenes negras que tenemos por aquí, ¿no?, en Europa. Cuando aparecen vírgenes negras, ¿de dónde vendrán? Pues podría ser. Yo no digo que esto sea 100% cierto, no lo sé. Pero bueno, es coherente. La historia en general es coherente, bastante coherente, todo lo que se cuenta.
desde el principio hasta el final. Y bueno, luego como los acontecimientos que ocurren allí en Palestina, su crucifixión, y en fin, ya no os cuento nada más, eso lo podréis leer en mi libro. Os voy a leer otra cosita. Esto aparece en la parte final del libro y, bueno, es palabra de Jesús. Te va a parecer una misa, pero bueno. Pero es muy curioso porque tiene que ver, a mí me gusta mucho, es un apartado que me gusta mucho, pues tiene que ver con la oración. Porque generalmente tenemos un sentido de la oración. ¿Se me oye bien, verdad? Sí, vale. Tenemos un sentido de la oración equivocado. O por lo menos un poco... Nuestra oración es pedir. Estamos pidiendo. Ay, dame algo, dame esto, dame lo otro, o quítame aquello. Ay, estamos pidiendo, o sea, es un poco triste, ¿no? Este tipo de oración. Y aquí, por lo que nos dice, pues la oración no tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver. Tiene más que ver con lo que veíamos al principio, ¿no? Con el agradecimiento y con otras cosas. Entonces, en una ocasión le preguntaron, ¿cuál es la mejor manera de orar? Y Jesús, dirigiéndose a todos, mirando a cada uno de los presentes desde una presencia profunda, dejó brotar las palabras como viniendo de una fuente lejana y auténtica. Para orar, no debéis de ninguna manera realizar sacrificios de animales ni adorar estatuas. Recordad, en aquella época se hacía mucho eso, ¿no? Los sacrificios de animales. Cualquier río, montaña, árbol o mar es superior y más verdadero que una estatua o símbolo hecho por el hombre. La naturaleza entera es el altar y el único sacrificio adecuado es el del propio egoísmo. Para orar no necesitáis rituales complicados, ni repetir cantos sagrados. No hay nada más sagrado que tu propia respiración, que tu vida, que la totalidad del maravilloso mundo que te rodea. Y ahí es donde encontrarás el origen, la fuente, tu padre y madre auténticos de los que provienes. En verdad os digo que la verdadera oración, que tendrá el poder de sanar vuestros corazones, se llama gracias. Agradeced profundamente todo cuanto tenéis, que es infinito, y dejad de lamentaros por aquello de lo que creéis que carecéis, pues esa creencia os hace ciegos a la abundancia que os rodea. Y la oración que os conducirá directamente a una vida llena de paz y armonía es que todos los seres sean felices. Desead fervientemente y de todo corazón que todos, sin excepción, conocidos y desconocidos, amigos y enemigos, vivan felices y haced todo lo que esté en vuestras manos para hacerlo posible. Y la oración más poderosa, la que te alinea con el ser, es hágase tu voluntad. Deja a un lado tu pequeña individualidad, con sus deseos y aspiraciones egoístas, y conviértete en su instrumento, para que sea hecho aquello que tenga que ser hecho. Solo Él conoce todos los detalles y sabe cuál es el camino más adecuado. Por lo tanto, escucha su voz y síguela. Que estas sean las oraciones que broten en vuestros corazones, en cada uno de vuestros pasos. Vivid continuamente en ellas y alcanzaréis aquello que en verdad necesitáis. Aquí lo dejo en español. Muy bien. Para terminar, deciros de nuevo gracias. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido este rato. Como os decía al principio, espero que os llevéis algo de valor, aparte de si os lleváis unos libros, que eso es, bueno, para mí también tiene cierto valor, pero bueno, eso es lo que estoy, pero si os lleváis algo de valor, que el haber venido, simplemente el haber venido, digas, pues mira, pues he escuchado algo que me llena o que me toca, vale, pues estupendo, pues entonces con eso yo me quedo súper contento y agradecido también. Muchas gracias.